Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, es un gusto saludarles en un nuevo diálogo sobre joyas de la Biblioteca Nacional de México. En esta ocasión estamos concluyendo lo que es nuestro primer ciclo de diálogos. Habrá otros, no se preocupen. Así es que por esta ocasión, a manera de conclusión de este primer ciclo, se encuentra con nosotros también, pues, la doctora Loret Codinas, quien es una de las personas a cargo de la organización de la actividad, y también el doctor Pablo Mora, quien es el director de la Biblioteca Nacional de México. Ellos dos nos dirán algunas palabras acerca del programa de diálogos en general, y ya después entraremos al tema de nuestra plática de hoy en lo particular. Antes de comenzar, les recuerdo que como estamos transmitiendo en vivo, pues si tuvieran comentarios, dudas o preguntas, nos encantaría que nos las compartieran. Así es que dejen todo eso en la sección de comentarios, porque estaremos dándoles atención y respuesta en el curso de la charla. Y también nos ayudaría muchísimo si hacen clic en ese botón de compartir, para que de esa manera nos permitan llegar a un público más amplio. Y finalmente les comento también que en el curso de la charla estaremos hablando de obras para las cuales les estaremos compartiendo también algunos recursos electrónicos. Para todo eso, revisen la descripción de nuestra plática, porque ahí encontrarán las ligas correspondientes a todas las obras de las cuales estaremos hablando el día de hoy. Bien, una vez dicho esto, pues le doy entonces la palabra al doctor Pablo Mora, que, como les comento, es el director de la Biblioteca Nacional de México. Doctor Mora, gracias por estar con nosotros y le escuchamos. Un gusto, Cuauhtémoc. Gracias por estar organizando también este magnífico ciclo de joyas de la cultura escrita en México, de los diálogos, que curiosamente empezaron creo que en abril, si mal no recuerdo, y hoy cerramos en broche de oro, yo diría, con un diálogo magnífico de tres investigadoras espléndidas, muy activas dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y con contribuciones muy puntuales en la bibliografía mexicana y particularmente en la Biblioteca Nacional de México. Así que hoy tenemos muchos motivos por los cuales estamos muy contentos. Creo que las que cierran este ciclo de diálogos, de primer ciclo de diálogos de este proyecto que se llama Textos y Joyas de la Cultura Escrita de México. Es un proyecto que en realidad tiene un formato en papel y un formato electrónico, y estas charlas tiene varios formatos, pero de lo que se trata sobre todo es de evaluar y generar el interés por la bibliografía mexicana, por textos claves en la historia de la tradición impresa y escrita en México, que con la ayuda de los expertos estamos tratando de difundir y mostrar esa riqueza que tiene México en lo que es la tradición escrita. Así que para mí es un gusto tener aquí a tres investigadoras espléndidas, con una moderadora también espléndida, con la participación también detrás de este ciclo de Loret Godinás. Van a hablar una de ellas sobre la obra de Octavio Paz, María Andrea, y Miriam va a hablar sobre la colección de Prieto que tenemos, de la mano de Prieto, de Guillermo Prieto, que tenemos en la biblioteca. Y la doctora Marta Romero, va a hablar sobre encuadernaciones, particularmente de Romero Terreros. Creo que el cartel es espléndido, muestra una riqueza en el siglo XX, sobre todo, de nuestras grandes aportaciones en las letras y en la cultura impresa en general. Pero aunque no me toca presentarlas, para mí es un gusto presentarlas. Ya sé que hay quien va a presentarlas ya detalladamente, pero yo quería decir que me da muchísimo gusto esta participación. Creo que los diálogos han sido muy fructíferos, y celebrar también que coincide este cierre de ciclo
con la aparición del primer texto de la colección de textos y joyas de la cultura escrita en México. Y esto realmente es para celebrarlo por la calidad de los trabajos que se pretende sacar y por la profundidad y la belleza de los objetos materiales que se están editando en la Biblioteca Nacional con este propósito de divulgar los textos. Este primer texto está a cargo de Tadeo Pablo Stein, un investigador también del Instituto de Investigaciones, y de veras me quedo corto si les digo que es realmente una contribución que tiene el propósito de divulgar, por un lado, pero también de investigar y sacar nuevas líneas y de explicar por qué en la actualidad es importante rescatar este tipo de textos. No sé, quisiera que comentara unas breves palabras también la doctora Loret Godinás, que ha estado detrás de este proyecto, y celebro muchísimo esta primera aparición. Muchísimas gracias, doctor Mora. Y bueno, pues sí, quisiera aprovechar el estar ante el micrófono de nuevo para agradecer a todos mis colegas que han hecho de estos diálogos sobre joyas realmente un éxito de divulgación académica, y espero que el público que nos está escuchando haya, digamos, disfrutado como yo una de esas sesiones de joyas. Y sí, en efecto, estamos realmente muy contentos de la aparición de este primer volumen de la colección Textos y Joyas de la Cultura Escrita en México, esa faceta impresa del proyecto institucional del que nos dedicamos en este ciclo de joyas, de diálogos sobre joyas de la Biblioteca Nacional, a explicar, digamos, mediante un diálogo entre académicos, es la esencia de estas obras. Son obras que están en la Biblioteca Nacional, que hemos sacado del baúl, y algunos de ustedes se acordarán que el 11 de mayo se dio este diálogo con el doctor Tadeo Stein, en el que nos presentó el Panegiris in laudem sanctissimae Virginis in festivitate annunciationis, en la que, digamos, pudimos darnos cuenta de la importancia del ámbito de producción jesuítico a finales del siglo XVI para este tipo de poesía, en la que el género de la égloga, digamos, se puso al servicio de, digamos, de la celebración de la Virgen María en su anunciación. Y creo que la excelencia de la charla del 11 de mayo fue, digamos, una especie de preview de lo que es la excelencia de este primer volumen que sale de Textos y Joyas de la Cultura Escrita en México, en el que, en función de esta estructura que hemos pensado para los estudios sobre las obras, ¿no? Hablando del contexto de producción, de la obra en su contexto, de la bibliografía sobre la obra y la recepción de la misma, y una reflexión sobre qué significa la obra hoy para darla a conocer al público lector. Y además, en el caso de este texto de Tadeo Pablo Stein, en realidad contamos incluso con una edición crítica de la obra que está, como se acordarán, en un manuscrito de finales del siglo XVI, bastante ilegible. Así que contar con la edición crítica del texto es evidentemente un plus para nuestro público. Así que no quiero tomar más tiempo. Solo decirles nuevamente muchísimas gracias, y me parece que dar pie a que Cuauhtémoc, quien ha estado durante todas estas sesiones tras bambalinas de gestor de nuestras sesiones de joyas, el día de hoy pueda estar con ustedes como moderador, una actividad que lleva a cabo de manera excelente en otros proyectos de la Biblioteca Nacional. Así que muchísimas gracias, buen diálogo, gracias Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, doctora Godinás. Muchísimas gracias también al doctor Mora por estas palabras. Y bien, entonces ahora sí, comencemos lo que es nuestro diálogo de esta ocasión. Les presento a nuestras invitadas de este diálogo.
Y bien, entonces en esta ocasión estaremos hablando, nos acompañan 3 destacadas investigadoras del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Les comento quiénes son y de qué tema nos van a hablar. En primer lugar, se encuentra con nosotros la doctora María Andrea Jovine, quien estará hablándonos acerca de Blanco, de Octavio Paz, y las transfiguraciones bibliográficas de este bellísimo poema mexicano. Y también se encuentra con nosotros la doctora Marta Romero, quien nos estará hablando acerca de encuadernaciones artísticas mexicanas de Romero de Terreros. Y por último, se encuentra con nosotros también la doctora Miriam Peña, quien nos estará hablando acerca de el catálogo de donaciones a la Biblioteca Nacional de México, hecho por Guillermo Prieto. Entonces, ellas son nuestras invitadas de esta ocasión. Estos son los temas de los cuales nos estarán hablando. Les recuerdo, les repito, hay ligas con recursos electrónicos alusivos a estos temas, entonces revisen la descripción que acompaña nuestra plática, porque ahí encontrarán mucho más recursos si desean saber más acerca de este tema. Entonces, bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas en esta ocasión. Y pues para comenzar, doctora Romero, ¿podría hablarnos acerca de qué nos puede decir para comenzar a hablar acerca de la obra de encuadernaciones artísticas mexicanas de Romero de Terreros? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y su interés en estos temas que vamos a hablar hoy. Bueno, yo voy a exponer la obra de Romero de Terreros, Encuadernaciones Artísticas Mexicanas, siglos XVI al XIX. Y del personaje, pues tenemos mucho que decir, hay mucha información sobre su obra y su vida que se ve reflejada en sus textos. Pero para contextualizar un poco la obra que vamos a ver el día de hoy, sí me gustaría mencionar que él fue un personaje muy comprometido con el arte, sobre todo colonial de México, y le dio mucha importancia a lo que él llamó las artes industriales, que bueno, también se llaman artes aplicadas y hay quienes le llaman artes menores. Él hizo un gran trabajo de investigaciones en este tipo de artes para que dejaran de ser menores o consideradas menores, sino parte de lo que sus estudios sobre este tipo de manifestaciones artísticas han logrado es poner a la par estas artes aplicadas en el valor que tiene el arte en general. Él también fue un coleccionista de algunos de estos objetos y fue coleccionista de encuadernaciones artísticas, entonces eso le agrega un valor a la obra de don Manuel, porque de alguna manera, pues esta experiencia como coleccionista también le dio los conocimientos necesarios para poder escribir la obra de la que vamos a hablar hoy. La Biblioteca Nacional resguarda 3 ejemplares de la primera edición y la obra se reimprimió después, y de esta edición, de la segunda edición, tenemos un ejemplar también. Sí, no, 2 ejemplares, perdón. La que sigue, por favor. Perdón, la anterior, Cuauhtémoc. Gracias. En el catálogo Nautilo tenemos esta ficha catalográfica de la primera edición, que es de 1932, y está en la sala de bibliografía mexicana. La que sigue ahora sí. La sala de bibliografía mexicana se encuentra en el primer piso de la Biblioteca Nacional y es una sala muy interesante porque aquí se resguardan las bibliografías no solamente mexicanas, sino también de otros países, y los catálogos de otras bibliotecas, y son catálogos también, no solamente catálogos bibliográficos, sino otro tipo de catálogos que tienen que ver con el libro y las obras escritas. La que sigue. Los otros ejemplares están en la colección general en el tercer piso de la Biblioteca Nacional,
porque son de la segunda edición de 1943 y bueno, también en la sala de bibliografía tenemos un ejemplar de la segunda edición. Entonces, si van a bibliografía van a encontrar los ejemplares de la primera edición y uno de la segunda, y en el acervo general vamos a tener uno de la segunda edición. Para encontrar el ejemplar, cuando ustedes entran al catálogo de Nautilo, al lado de la ficha catalográfica tienen una I. Cuando le pican a esa I, se les despliega en dónde están los libros, dependiendo del número de clasificación. En este caso, por ejemplo, es G655, entonces está en el tercer piso. Así no hay pierde y no andan paseando por todo el edificio. La que sigue, por favor. Creo que es todo. ¿Ya? Sí, en efecto, la imagen siguiente ya corresponde a nuestro siguiente tema. Ok, bueno, entonces hasta aquí esta primera intervención. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias a usted, doctora Romero. Y bueno, para continuar nuestra plática, pues le cedo la palabra a la doctora Jovine. ¿Qué nos podría comentar usted acerca de la obra de Blanco, de Octavio Paz? ¿Qué nos puede decir para comenzar la plática? Gracias, Cuauhtémoc. Qué alegría estar aquí contigo, que has estado, como bien decían al inicio, en todos estos diálogos, orquestando todo tras bambalinas. Muchas felicidades por todo el trabajo que has hecho y por esta oportunidad de socializar y hacer visibles nuestras investigaciones. Creo que ha sido muy exitoso, así es que muchas gracias, y muchas gracias también a Miriam y a Marta. Es un placer compartir este diálogo con ustedes. Bueno, en relación con la obra que yo elegí como joya de nuestra Biblioteca Nacional, Blanco, de Octavio Paz, pues me gustaría mencionar sobre todo, bueno, que existen básicamente 3 ediciones. La edición de la que me voy a ocupar el día de hoy es la segunda edición. La primera edición se hizo en 1967, la hizo Joaquín Mortiz. Tuvo un tiraje de 1,100 ejemplares que prácticamente se agotaron muy rápidamente. Después hizo una segunda edición de esa primera tirada de libros en 1972. Y bueno, pues esta primera edición prácticamente es pues muy difícil de encontrar, muy difícil de conseguir. Así es que en 1995, que es a la edición a la que corresponde nuestra ficha catalográfica que vemos en pantalla, esta edición de 1995 fue una edición homenaje. Es el trabajo conjunto de varias editoriales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Justamente para celebrar el cumpleaños número 81 de Octavio Paz, se reunieron el Colegio Nacional Ediciones del Equilibrista y Turner para hacer una edición conjunta. Y bueno, pues esta edición tuvo también algunos ejemplares firmados, se repartieron el tiraje, algunos fueron para el Colegio Nacional, otros para el Equilibrista y otros para Turner. Y fue una edición muy importante porque además de incluir propiamente el poema de Blanco, se incluye el archivo Blanco, que es un magnífico documento para entender tanto este poema en específico como la obra de Octavio Paz. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Justamente el archivo Blanco que acompaña al poema, un poco más adelante me detendré un poco en explicarles cuál es la estructura de este poema y un poco cuál es su vinculación con la tradición literaria y editorial mexicana. Tiene una edición y un prólogo de Enrico Mario Santí, incluye varios artículos, varios ensayos de distintos investigadores, de distintos estudiosos de la obra de Paz, algunos también de sus traductores, y el facsímil y transcripción de los borradores del manuscrito del poema corregido por Octavio Paz. Eso es una cuestión bastante interesante para aquellos a los que les interesa hacer crítica genética y ver un poco cuál era el propio devenir de una obra en la mano del autor. Se ve perfectamente bien cómo este manuscrito está comentado, está anotado, y bueno, y también se incluyen algunas de las cartas que Octavio Paz le envió a los editores y a los traductores explicándoles cómo quería que fuera el poema, y también, por supuesto, todo el diálogo que él puso sobre la mesa para que este poema tuviera las características que debe tener. No quisiera, por supuesto, detenerme en señalar
muchos datos biográficos en relación con Octavio Paz, dado que es una figura tan emblemática de nuestra cultura y de nuestra literatura, pero sí me gustaría decir que el año en el que se publica la primera edición de Blanco, en 1967, es un año muy importante en la obra de Paz, porque él está en Nueva Delhi, escribe este poema desde Nueva Delhi cuando estuvo trabajando como diplomático en la India, y bueno, toda esta visión de la India va a permear completamente este poema. Vamos a encontrar la idea del erotismo, por supuesto, toda la idea de el tantrismo, que va a estar muy presente, y va a ser un poema que va a brevar de dos tradiciones culturales. Por una parte, va a ser un homenaje a Stéphane Mallarmé, a la literatura occidental, a la puesta en página digamos, de las poéticas experimentales, y por otro lado va a ser también un poema que va a reivindicar toda esta tradición de la India con el Evajra Tantra. Se llama Blanco porque es un poema que parte de la palabra a la iluminación, al blanco, en esta experiencia de iluminación que puede ser también la poesía. Es un poema cuerpo, un poema revelación, en fin, no les digo mucho más, me quedo aquí y les sigo dando otros detalles en la próxima intervención. Excelente, muchísimas gracias, doctora Jovine. Ahora bien, la tercera obra de la cual hablaremos en esta ocasión es el catálogo de donaciones a la Biblioteca Nacional de México que hizo Guillermo Prieto, y quien nos hablará al respecto es la doctora Miriam Peña. Doctora Peña, ¿qué nos puede decir para comenzar la conversación en torno a esta obra en particular? Bueno, antes de empezar mi intervención también quiero agradecer que me hayan incluido en esta sesión. Como ustedes saben, el siglo XIX no es exactamente mi trabajo, sino justo lo que vamos a hablar hoy del objeto del que voy a hablar. El catálogo de Guillermo Prieto es una pieza muy extraña, porque en sí forma parte de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Es una colección que en su versión digital, en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, que cuenta con 131 objetos, este cuadernillo está formando una parte importante de este acervo. Es un texto que no es literario, es un catálogo, en realidad es un largo listado de todos los libros que donó Guillermo Prieto a la Biblioteca Nacional en 1910. Y bueno, más adelante veremos la materialidad del objeto, pero justo lo interesante es que la Biblioteca Nacional eligió este objeto para volverlo y transformarlo en un objeto digital. Es decir, aunque no es una joya literaria como el poema de Octavio Paz, ni es una joya visual y material como el documento de Romero Terreros, este cuadernillo es una pieza fundamental para la historia de la Biblioteca Nacional, para la historia además del pensamiento mexicano, ¿no? Si revisamos los contenidos, vamos a ver que hay una cantidad de textos franceses justo en vías al México independiente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy específicamente del objeto digital, pero no como una joya literaria, sino como un objeto digital que va a preservar gran parte de la historia de la identidad mexicana y de la Biblioteca Nacional en sí misma. Bien, muchísimas gracias, doctora Peña. Ahora bien, usted misma nos señaló el tema de nuestro siguiente ciclo de intervenciones, que es la cuestión de la materialidad. Tenemos aquí 3 obras que una de ellas se enfoca en la materialidad artística de las obras. Otra de ellas, Blanco, es una obra que materialmente se ha transfigurado de un formato a otro, y otra de ellas, el catálogo de Guillermo Prieto, pues es una obra con una materialidad un poquito múltiple. Es un objeto de papel archivado en algún lugar de la Biblioteca Nacional de México, y también es un objeto digital, lo cual es bastante interesante. Para hablar acerca de la cuestión de la materialidad, volvamos a usted, doctora Peña. ¿Qué nos puede decir en lo particular acerca de la materialidad de este catálogo de donaciones de Guillermo Prieto a la Biblioteca Nacional de México? Bueno, pues el catálogo en sí es un documento de menos de 100 páginas, es un cuaderno. Tenemos, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, Marta Romero es la especialista en encuadernaciones,
pero es un cuadernillo mecanografiado con algunas anotaciones en tinta roja que en realidad no es muy bonito, es muy funcional, ¿no? A mí lo que me interesa tratar en este momento es esa transformación, ¿no? Es el valor o la validez que tiene un objeto cuando sufre un proceso de remediación y se cambia su materialidad. Cada vez estamos más abiertos a la idea de que lo digital es válido, tiene sentido, tiene valor. Sin embargo, es un cambio que afecta directamente el consumo de estos objetos. No es lo mismo revisar el catálogo, tocarlo, palparlo, que ver un formato digital, ¿no? Entonces, esta inmaterialidad, este ser intangible, hace que se cuestione lo real de la virtualidad, ¿no? Si estos entornos virtuales mediados a través de una computadora, que solamente son posibles de tener acceso mediante Internet, existen o no existen, si tienen valor o no tienen valor, o es solamente una recreación de una realidad material en la que todos vivimos, ¿no? Justo en palabras de Deleuze, pues no, lo virtual no es una oposición a lo real, lo virtual es su entorno mismo, ¿no? La virtualidad posee realidad, posee sus propias reglas, sus propias normas, y también es un ejercicio de definir y volver a definir estos objetos que se transforman en objetos digitales como objetos reales, como objetos completos en sí mismo y no solo como una extensión del objeto material del que son producto, ¿no? Y en el caso específico del catálogo, lo mencionaré también un poquito más adelante, este objeto digital es un PDF, pero que no tiene identidad propia. Es un PDF que es producto de una digitalización a partir de fotografía, casi facsimilar, pero que no tiene esta realidad, no tiene este valor por sí mismo como objeto digital. Lo vimos en la ficha catalográfica. Si podemos regresar un poquito, Cuauhtémoc, a la diapositiva anterior. Les marqué ahí el cuadrito de objeto digital. El objeto digital es un PDF, pero la descripción del objeto es la descripción del objeto material. Es la descripción del cuaderno de Guillermo Prieto y de su catálogo. El objeto digital es ahora un añadido nada más, es un plus, es un extra. Entonces, este no tener identidad propia, pues está poniendo en cuestionamiento su realidad como un objeto importante para la preservación de memoria histórica de nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, creo que, bueno, María Andrea y Marta Romero trabajan con objetos materiales y tienen esta visión distinta, pero creo que complementaria del valor que tienen los objetos independientemente de la materialidad que posean. Muchísimas gracias, doctora Peña. Para continuar la conversación en torno a el tema de la materialidad, doctora Jovine, ¿qué podría decirnos usted acerca de estas transfiguraciones materiales de Blanco de Octavio Paz, que pues comienza como una obra impresa en papel y en tiempos más recientes ha tenido también sus incursiones por el mundo digital? Doctora Jovine, ¿qué puede decirnos acerca de este tema? Sí, creo que fue muy afortunado esto que planteaba Miriam en relación con la cita de Deleuze, porque de pronto se tiende a pensar en una especie de binarismo absoluto, de dicotomía entre la materialidad y la virtualidad, como si fueran dos contrarios o dos puntos opuestos de un continuum, cuando en realidad pues hay muchos procesos intermedios que es a los que podemos realmente aludir. Además del término de remediación, creo que otro término muy fructífero es el de transposición intermedial, que lo propone Irina Rajewski precisamente para pensar en este tránsito de un medio a otro y cómo
se gana algo diferente. En el caso de blanco, tenemos justamente una versión para iPad que se hizo en 2011 y llama la atención que es la primera aplicación para iPad literaria que hace Conaculta en México. Llama la atención que hayan decidido que fuera precisamente blanco por sus características materiales. Ahora, algo que también es muy interesante es que, bueno, esta es un objeto distinto, no es blanco. Eso es lo que hay que tener en claro. Es una modalidad de lectura y de disfrute y de interacción con blanco diferente. Por ejemplo, aquí se incluye parte del archivo blanco, algunas de las notas facsimilares y demás, y también la correspondencia con el autor, algunas anotaciones, y por ejemplo hubo una edición de blanco que se publicó en Nueva York en 1974 que tuvo litografías del artista Adja Junkers. Estas litografías se integran en esta edición, por ejemplo, y también una sinfonía inédita que escribe Richard Cornell a propósito de blanco. Entonces es muy interesante. Por cierto que les vamos a compartir a las personas que nos miran un link que igual ya está también en la descripción, en donde ustedes pueden entrar a YouTube y ver un video que es precisamente la ceremonia que se hizo en 1995 cuando se lanza la segunda edición de Blanco, en homenaje a Octavio Paz en el Colegio Nacional. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque justamente lo que ustedes van a ver en ese video, si les interesa, es un montaje audiovisual del poema en donde va a leer Octavio Paz, pero también va a estar Guillermo Sheridan y Eduardo Lizalde, y por ejemplo, esta edición, o sea, la edición del Blanco para iPad, va a recuperar esa lectura hecha en el Colegio Nacional. Entonces es muy interesante porque vamos a encontrar ahí un montón de tránsitos de un lado a otro. Y bueno, algo que cabe mencionar aquí también es que esa aplicación ya no se puede usar. Entonces también la obsolescencia y cómo la obsolescencia de pronto llega a este tipo de plataformas y hace que, pues por muy interesante que haya sido el momento de exploración, de pronto queden nada más como un vestigio, como un eslabón en la arqueología de medios y no pueden ser exploradas por el lector, ¿no? Me gustaría regresar un poco, quisiera pasar a la siguiente diapositiva, a la estructura de Blanco. Blanco es un poema, ya partiendo un poco más de yéndonos un poco más hacia su materialidad, es un poema que está hecho en formato de acordeón. Es un acordeón que se despliega. Y algo que quería yo mencionar es que no es la primera vez que encontramos en la literatura que el formato de acordeón forma parte de las indagaciones, de las exploraciones literarias. Lo que ustedes ven en pantalla es la prosa del Transiberiano y la pequeña Jeanne de Francia, de Blaise Cendrars, poema de 1913. Ilustrado a colores por la artista simultaneísta Sonia Delaunay. Es un poema maravilloso porque cuenta el tránsito por el Transiberiano del poeta y un poco lo que va haciendo con la puntuación y con una serie de marcas textuales es tratar de reproducir el ritmo de la locomotora, el tránsito de la locomotora. Ese andar justamente es lo que trata de recrear Blaise Cendrars con este texto que se despliega y no termina. Por otro lado, tenemos aquí 5 metros de poemas, que es una joya de la literatura de vanguardia latinoamericana. Se publica en Perú en 1927, es decir, 40 años antes que Blanco, y son una serie de poemas de vanguardia que en realidad no estaban vinculados tanto con la idea de la visualidad, sino con la idea de reproducir una experiencia cinematográfica, una lectura cinematográfica. Por eso esta estructura que se despliega y que rompe la secuencialidad del formato de códex. Lo que vemos abajo es el manuscrito de On the Road de Kerouac. Se acordarán ustedes de esta generación de poetas beat, amantes del camino, de la carretera, y este rollo que se despliega es una metáfora material de lo que Kerouac planteaba en relación con En el camino, con On the Road. Ellos decían, bueno, esta carretera se despliega, se desenrolla ante nuestros ojos. Y entonces, bueno, en esa metáfora visual se hace este manuscrito que, por cierto, ha sido expuesto en muchísimas bibliotecas del mundo. Y bueno, tenemos aquí Blanco, precisamente, que es una apuesta material que busca, a través de este formato, vincularse con la tradición prehispánica de los códices,
con esta ritualización de la lectura, pero además de con los códices, busca vincularse con los rollos tántricos de meditación y con la estructura del mandala. La siguiente, por favor. Algo muy interesante en el caso de Blanco es que, por ejemplo, Paz comentó alguna vez en una lectura de Blanco en Río de Janeiro, él decía, este poema es una tentativa de transformar el tiempo en espacio. Los poetas, sobre todo los poetas modernos, sentimos la tentación de espacializar el tiempo. Entonces, un poco lo que va a tratar de hacer Octavio Paz es proporcionarle al lector una lectura múltiple. El poema, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor, Cuauhtémoc? El poema, no sé si se alcance a ver en sus pantallas, escrito en 2 tintas, con distintas tipografías, es una invitación a leerse, por ejemplo, solamente la columna de en medio, dejando de lado las de la izquierda y la derecha, solamente las de la izquierda, solamente las de la derecha, y eso nos va generando una serie de poemas o una serie de múltiples lecturas al poema. En ese sentido, es un poema que se vincula con la noción de cuerpo. Y algo que me gustaría enfatizar aquí, para ir concluyendo esta parte de mi intervención, es que la aportación de Paz va a ser una aportación a nivel, digamos, en un doble nivel formal. Por una parte, en términos retóricos, o sea, si nosotros atendemos a la construcción del texto, vamos a ver que hay una serie de aspectos que tienen que ver justamente con una preocupación de temas que tienen que ver con la palabra, con el silencio, con el tiempo, con la espacialidad. Y por otro lado está digamos, llevar su poética a la materialidad, por un lado con la tipografía y por otro lado con esta puesta en página en acordeón. Muchísimas gracias, doctora Jovine. Es un tema fascinante y la cercanía entre un objeto y otro, aunque parezcan de distintas épocas, o tal vez a causa de que tal vez proceden de distintas épocas, despierta mucho la curiosidad y provoca en la imaginación muchas teorías y maneras de interpretar de manera nueva estos objetos. Y bueno, la tercera de nuestras obras es la de encuadernaciones artísticas mexicanas que elabora Romero de Terreros. En lo que respecta a la materialidad de esta obra, doctora Romero, ¿qué podría decirnos usted puntualmente acerca de la materialidad de encuadernaciones artísticas mexicanas de Romero de Terreros? Gracias, Cuauhtémoc. Me interesa mucho lo que dicen mis compañeras de mesa, porque me parece que por un lado tenemos el aspecto digital que Miriam nos pone en la mesa si se cuestiona el que la materialidad del objeto tenga o no una relevancia para la valoración del objeto mismo. Y por otro lado tenemos el caso de Blanco y estas obras que nos enseña María Andrea, en donde la materialidad es indiscutiblemente parte de esa valoración de la obra, ¿no? Me parece que en el caso de la obra de Romero de Terreros tiene una dualidad muy interesante porque habla de las encuadernaciones artísticas, pero su obra nace en una encuadernación en rústica, que es una encuadernación prácticamente pues económica, ¿no? Y yo la pondría entonces quizá en medio de estos 2 extremos, uno en donde es necesario toda esta complejidad material como son los libros de artista como la que nos mostró María Andrea, y la parte digital que nos está exponiendo Miriam, en donde por una parte a lo mejor cuando transformamos un objeto que nace en papel a un objeto digital, vamos a tener un objeto distinto, con valores distintos y propiedades diferentes al objeto material. No es lo mismo, en mi opinión, un objeto que ya nace digital, en cuya nacimiento está ya también incorporado esta parte de que el dispositivo en el que se va a tener acceso es a través de un dispositivo electrónico, muy en contraste con el que nos presenta María Andrea. Y aquí en el de Romero de Terreros, yo diría que la encuadernación
con la que nacen sus obras, ambas ediciones, la del 32 y la del 43, son encuadernaciones en rústica, a pesar del tema del que se trata, pero sí se ve que dentro de la edición, de la primera edición principalmente, hay un cuidado por la edición, porque es una obra que solamente se tiraron 1000 ejemplares, la imprimió la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una encuadernación en rústica con caja, lo que le pone, digamos, un valor agregado a la encuadernación en cuanto a costo y elegancia. La cubierta está impresa a 2 tintas y el papel en el que se imprime es un papel marquilla, es de una textura, tiene textura, pues, ¿no? Y es un papel muy bonito al tacto, pero las imágenes están impresas en papel cuché, que es un papel que imprime mucho mejor las imágenes. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver la imagen de una encuadernación y el detalle, digamos, el detalle que se logra en la impresión es bastante alto, ¿no? Y las imágenes a color pues lucen mucho más en un papel cuché. Si nos regresamos tantito, por favor. Okay. Aquí vemos en el diseño editorial que incluye una capitular. En el inicio de la obra es la única capitular en toda la obra, pero el color dentro de la capitular es el mismo tono que el que se usó en la tapa. Entonces sí hay un cuidado en el diseño. También tratándose de una impresión a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tiene una leyenda en la que dice que se imprime el libro por acuerdo del señor presidente, lo cual también le da un valor agregado a la obra. La segunda edición, pasamos a la que sigue, gracias. La segunda edición está impresa, bueno, es una edición también encuadernada en rústica. Si comparamos ambas, pues bueno, la segunda edición está impresa solamente en una tinta color negro, y comparada con la primera, pues es una encuadernación en rústica engrapada, es decir, todos los cuadernillos están unidos en una sola grapa de una manera mucho más rápida que la primera, que sí se ve que es un ejemplar cosido. Ahí en el circulito azul tenemos la costura. Y la segunda edición no tiene las láminas a color, todas las láminas son en blanco y negro. La que sigue, por favor, Cuauhtémoc. En esta diapositiva podemos ver la comparación en cómo se presentan las dos obras en la primera, en la portada al momento de abrirlas, y del lado izquierdo tienen la leyenda que les estaba comentando sobre el acuerdo con el presidente de la República. Y en la segunda edición vemos que esto ya no pasa. También en la segunda edición fue impresa por el Departamento del Distrito Federal y fue una reimpresión de la obra que, bueno, desgraciadamente no tenemos la cantidad de ejemplares que se tiraron en ambas. Entonces, la materialidad del objeto, propiamente hablando, comparando ambas ediciones, sí nos habla primero del costo de una y otra, y la segunda nos habla posiblemente del impacto que pudo haber tenido la obra en los lectores, ¿no? Porque en la primera son 1000 ejemplares muy bien cuidados, de un tiraje un poco más caro que la segunda edición, en donde se ve, además, si comparamos, bueno, las fotografías también ayudan un poco, pero la calidad del papel también la vemos en el cambio de tono de ambas impresiones, ¿no? Entonces, podemos ver que la segunda edición fue más bien dedicada ya a un grupo de lectores mucho mayor que la primera edición.
Muchísimas gracias, doctora Romero. Qué bueno que menciona usted la cuestión de los lectores, porque eso nos lleva a lo que es nuestro siguiente tema, que tiene que ver con la recepción de estas obras, de qué manera han sido leídas por el público lector. Entonces, doctora Romero, continuando con la obra de encuadernaciones artísticas mexicanas de Romero de Terreros, ¿qué podría decirnos usted acerca de la manera en que esta obra ha influido en las personas interesadas en esta disciplina? ¿Cómo ha sido recibida? Yo diría que ha sido una obra muy bien acogida, no solamente en su tiempo, sino es una obra vigente hoy en día también, ¿no? Tomemos en cuenta que, como les comentaba, la primera edición fue del 32, la siguiente es del 43, o sea, prácticamente hay solamente 10 años de diferencia entre una y otra obra. Sí, esta obra, además, como fue la primera que se dedicó a las encuadernaciones mexicanas, propiamente mexicanas, y habla además de las encuadernaciones artísticas, que es la parte de la encuadernación que más llama la atención, en el aspecto de que las encuadernaciones artísticas, las que son las más decoradas, son las que han tenido, han sido más llamativas y son las que han sido más estudiadas, a comparación de las encuadernaciones, vamos a decir, más pues más sencillas o sin decoración, que han pasado prácticamente desapercibidas. Esta obra lo que hizo fue voltear la mirada de los investigadores hacia la encuadernación. Y lo demuestra el hecho de que tenemos varias obras que siguieron a la de Romero de Terreros, que prácticamente el esquema que presenta Romero de Terreros en su obra, en cómo presenta la información, etcétera, pues ha sido copiada en otras obras, ¿no? Por ejemplo, en esta que estamos viendo en pantalla, que son las encuadernaciones artísticas de Michoacán, y en esta obra, Fernández de Córdoba prácticamente se basa en la obra de Romero de Terreros para presentar la información sobre las encuadernaciones artísticas de Michoacán. Prácticamente lo tropicaliza, ¿no? Si vemos la manera en que está presentada y el orden en que presenta la información de las encuadernaciones michoacanas, vemos que tiene una historia muy similar y en algunas ocasiones toma palabras de don Manuel y tiene también las láminas también están incluidas aquí y el diseño. Vamos a verlo. Bueno, de esta obra de Michoacán solamente se imprimieron 500 ejemplares, que, bueno, es un buen número para hacer de encuadernaciones tan particulares como de una región, ¿no? La que sigue, gracias. Como vemos en esta diapositiva, incluso el diseño editorial podría tener alguna influencia por ahí de la obra de Romero de Terreros. También está impresa en 2 tintas, es una rústica, es un ejemplar cosido y utiliza una sola capitular para abrir el texto. La que sigue, por favor. A diferencia de la de Romero de Terreros, las láminas aquí todas son blanco y negro y las encuadernaciones que muestra obviamente son propias de Michoacán o que el autor distingue como el arte propio de la encuadernación michoacana. Y otra característica que tiene es que las láminas están impresas en el mismo papel del texto, lo que hace que se pierda un poco de los detalles de la imagen, pero es una obra bastante bien cuidada, en mi opinión. Tiene un diseño editorial muy agradable. La que sigue, por favor. Otra de las obras en las que se ve una clara influencia es también de Columba, Romero de Terreros, que la publicó en los libros mexicanos en la revista Artes de México en 1970. Y en este texto podemos ver una clara influencia de la obra de Romero de Terreros del 43, que, bueno, aunque es muy parecida al 32, tiene ahí algunas diferencias
del texto, parece que se reacomodó, porque las palabras son las mismas, pero dichas de otra forma, pero el texto es prácticamente el mismo. Y aquí Columba también retoma partes completas de la obra de Terreros para ponerlo en su obra. Entonces, bueno, resumiendo esta intervención, yo diría que la obra de Romero de Terreros ha tenido un gran impacto, no solamente en los estudiosos de la encuadernación, sino también en la gente que le interesa la encuadernación, porque es una obra además muy clara en ese sentido, ¿no? Y el hecho de que tengamos 2 ediciones, pues creo que lo demuestra. Bien, doctora Romero, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora, continuando con la conversación, hablemos acerca de este tema de la recepción. Con respecto a Octavio Paz y Blanco, bueno, Octavio Paz es uno de nuestros bestsellers en poesía y sería muy interesante saber de qué manera una obra como Blanco fue recibida en su momento y continúa siendo recibida en sus distintas transfiguraciones. Doctora Jovine, ¿qué podría decirnos usted al respecto de la manera en que Blanco, la obra de Blanco, ha sido recibida por sus lectores, por sus lectoras? Creo que, bueno, obviamente para cuando se publica Blanco en 1967, Octavio Paz ya es un poeta conocido, ya es un poeta leído, es una figura relativamente pública, digamos, como diplomático ya tiene una cierta trayectoria. Entonces, en realidad, si pensamos en eso, pues la obra de Octavio Paz generaba interés. Blanco se publicó, como les decía yo, bueno, como ya habíamos dicho, en 1967, pero por ejemplo hubo un adelanto de Blanco que se publicó en la revista Mundo Nuevo, que se editaba en París. Y es muy interesante a ese respecto la serie de correspondencia, de cartas que tuvo con Emir Rodríguez Monegal para plantearle cómo publicar, cómo hacer la puesta en página de Blanco para la publicación de Mundo Nuevo, y generó interés de inmediato. De hecho, uno de los primeros estudios que se publican al año siguiente, en 1968, es un estudio de Ramón Xirau, que se publica en la revista Diálogos. Entonces, bueno, ahí ya hay como una primera acogida de Blanco desde la recepción, desde la crítica. Es un texto que se traduce relativamente rápido al inglés, con el título de Blanco, es decir, no se tradujo el título al inglés, sino que se quedó como Blanco, en una bellísima edición que incluye las litografías e iluminación de Adja Junkers, como mencionaba yo en un bloque anterior, y también se traduce al portugués, se traduce al francés. Es un libro que se empieza a traducir muchas veces. Ahora, ¿qué sucede con la recepción del poema Blanco? Sucede que, bueno, es como ya decíamos, es un poema que está pensado para ser desplegado y para establecer una lectura gestual con su lector. El universo lector, el lector como esa intersubjetividad a la cual está apelando el poeta, es innegable que está presente en las preocupaciones de Paz. Y sin embargo, lamentablemente, son difíciles de conseguir estas dos ediciones, la primera y la segunda, que se pueden desplegar. Son finitas, no hay muchos ejemplares y no se ha vuelto a reeditar en ese formato, y probablemente por asuntos de derechos de autor no sea tan fácil hacerlo muy pronto. Lo que se consigue sobre todo de manera más fácil, digamos, lo que el lector puede encontrar rápidamente en una librería, son los tomos de las obras completas de Octavio Paz, en donde Blanco forma parte del volumen. Por supuesto, no se despliega, y lo único que se hizo para esa edición es que las páginas son de otro color, son de un color como entre verde y azul, y es la única característica que tiene, digamos, distinta al resto de las páginas del libro, y una advertencia al lector por parte de Octavio Paz, en donde trataba de explicarle lo que él quiso hacer y cómo tenía que leerse el poema. Entonces, bueno, la falta de acceso, la falta de accesibilidad de ediciones de esta naturaleza de la obra de Paz, pues dificultan de alguna manera su recepción en este formato, ¿no? Ahora, también le han dado un carácter un poco como de objeto de museo
entre comillas, que es lo que pasa de pronto con este tipo de obras y con este tipo de encuadernaciones y de libros objeto, que creo que en realidad al respecto Marta podría comentar con mucha más autoridad que yo. De pronto lo que sucede es que se les da este carácter de original, ¿no? Y de pieza única, ¿no? Más que de objeto bibliográfico, digamos, contrastan entre esta parte artística y la parte como del uso de la lectura, ¿no? A ese respecto quisiera regresar a algo que mencionaba Marta en su intervención anterior, ahora que estaba explicando todo este proceso de las encuadernaciones artísticas de México. Y es que estamos situados en un momento, lo mismo en la época de Guillermo Prieto, por ejemplo, estos libros que compendian el catálogo que Miriam trabajó, es una época en la que las distintas agencias de la edición todavía no son agencias independientes. Es decir, estas figuras de el editor, el autor, el diseñador, el encuadernador, no siempre están delimitadas como las concebimos actualmente. O sea, el diseño editorial es un área muy reciente, ¿no? O sea, entendida como tal, el diseño gráfico mismo. Entonces, por ejemplo, lo que vemos específicamente en el caso de Blanco, por seguir adelante con este mismo ejemplo, es que, por ejemplo, Paz se sirvió de su profunda vinculación con artistas plásticos de la época para trabajar este tipo de obras que le interesaba trabajar, ¿no? Vemos, por ejemplo, en pantalla los discos visuales que hizo con Vicente Rojo. Blanco también es una colaboración de Vicente Rojo. De hecho, la edición está firmada por Díaz Canedo como editor, digamos, y Vicente Rojo como diseñador. Algo que me gustaría señalar y sobre todo que tuvieran en cuenta aquellos que siguen estas charlas, es esto que ya hemos comentado en muchos espacios que decía el historiador Roger Chartier con respecto a la edición, y es que los escritores, los autores, escriben textos, no escriben libros. El libro es un proceso, es un resultado de un proceso en donde intervienen muchas otras instancias, muchas otras agencias. Entonces tenemos, por ejemplo, un caso como el de Octavio Paz y estas obras en donde Octavio Paz está fungiendo como una especie de protoeditor, como una especie de tipógrafo, como una especie de artista plástico, pero se está necesariamente vinculando con otros artistas visuales, ¿no? Como lo hizo en su momento con Soriano, como lo hizo en su momento con Tamayo. Y aquí, por ejemplo, pues con estas ediciones en las que pues vemos un tipo de encuadernación como esta caja del poema Brindaban, esta caja triangular, o los discos visuales que los hace en colaboración con Rojo y que, bueno, si uno los manipula, se puede leer el texto, o esta edición maravillosa que es una edición que pretende ser una maleta, es un libro maleta, así se plantea, ¿no? Como un libro maleta, de El Castillo de la Pureza de Marcel Duchamp, en donde se incluyen fotos, recortes, por supuesto el ensayo que escribió Paz sobre Duchamp, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un montón de elementos interesantes en relación con cómo se va eso articulando en distintos sentidos. Muchísimas gracias, doctora Jovine. Qué bueno que comente usted la cuestión de los libros maleta, porque eso de cierta manera nos lleva a la cuestión de la portabilidad de las obras. ¿Qué ocurre con la obra cuando podemos llevarla con nosotros o cuando podemos llevarla a todas partes? Y bueno, pensando en esa cuestión y pensando en la manera en que ha sido recibido catálogo de donaciones de Guillermo Prieto a la Biblioteca Nacional, considerando que es un objeto digital. Eso, doctora Peña, ¿ha influido en la manera en que la obra ha sido recibida por sus lectores? ¿Ha facilitado su recepción o la ha llevado por caminos distintos al de la obra material, al del objeto de papel? Sí, totalmente. O sea, primero tenemos que ubicar la obra material en su espacio, ¿no? O sea, se encuentra en la sección de manuscritos. Esta sección no es la más visitada ni la de más fácil acceso dentro de las áreas de la biblioteca. Es decir, no podemos llegar simplemente a pedir los manuscritos, ¿no? Hay procesos un poco más complicados para tener acceso a estos materiales porque, bueno, son únicos, no existen copias, no existen copias de estos materiales, son ediciones únicas y en el caso del catálogo, pues solo existe ese catálogo.
cuando se transforma y se crea este PDF, lo que permite es que se visibilice más. Ya es fácil entrar a verlo, es fácil consultarlo, tiene, por ejemplo, sus propias descripciones, de sus propias propiedades como documento digital, aunque no tenga espacio en el catálogo por sí mismo, independientemente. Entonces podemos saber, bueno, hubo una transformación, se convirtió en un PDF, que es lo que el público, los lectores podemos consultar, y está visible dentro de Internet, ¿no? Sabemos que una vez que estos objetos salen a la luz pública, su acceso se facilita, ¿no? Es cierto, y viendo los ejemplos de María Andrea y de Marta, pues la recepción de un catálogo es siempre interna. El catálogo lo revisa quien trabaja el objeto y quien está transformando ese catálogo en fichas para acomodar los libros donados, ¿no? La obra, el catálogo material en realidad no es, no creo que haya sido, no hay un estudio de recepción de este objeto material, ¿no? Por sus características y por su naturaleza, dudo mucho que haya sido una cosa que se lea casual todo mundo, ¿no? Gente específica lo trabajó, lo utilizó, porque es una herramienta de uso en realidad, no es una herramienta, es una herramienta que se usa, que tiene una vida útil. Sin embargo, esta transformación, este nuevo objeto, este PDF, está visibilizando, porque forma parte del catálogo de la Biblioteca Nacional Digital de un país, ¿no? Entonces, esto ya le confiere cierta importancia y permite que el público lo conozca, ¿no? Es muy posible que no haya sido incluso muy conocido, ¿no? Sí, otra de las ventajas que tiene y el por qué también su recepción actual es mucho más fácil es justo lo que mencionaba María Andrea con la cuestión de derechos de autor, ¿no? Si pasamos un par de diapositivas adelante, por la fecha en la que fue creado este objeto, es 1910, es decir, ya está liberado, ya lo podemos reproducir de manera digital y tiene ya una licencia de uso que es de dominio público. Entonces, a diferencia de las obras de Octavio Paz, que todavía no pueden ser reproducidas sin un permiso especial, este objeto ya puede ser reproducido y ya puede ser utilizado tanto en su versión digital para poder sacar más a partir de él, ¿no? El PDF que tenemos nosotros a partir de la biblioteca es un PDF a partir de imagen, como lo mencioné hace unos minutos, ¿no? Entonces, no tiene OCR, sin embargo, como ya está con una licencia abierta, se puede empezar a utilizar un proceso de OCR o de OCRización para extraer documento automático, aunque bueno, va a ser complicado con las escrituras a mano que hay, porque es un texto mecanografiado con ciertas anotaciones. Las imágenes son de muy alta calidad, el PDF resultante es de muy alta calidad. Entonces podemos ver a detalle incluso el deterioro del papel, donde está doblado, donde está roto, si está manchado, donde se corrió la tinta para hacer las correcciones. Es decir, esto a mí me supone que hay un interés especial por este tipo de documentos, por este material, para preservarlo de cierta forma en un formato digital. Entonces, si fuera un documento que no fuera importante o que no sirviera de nada, pues no se habría digitalizado, se habría quedado en el archivo allí desconocido, ¿no? Creo que el esfuerzo que se hizo por digitalizarlo en tal calidad y en crear sus pequeños metadatos del recurso del PDF están garantizando no solo su preservación, sino creo que también la divulgación de este objeto, ¿no?, en particular. Muchas gracias, doctora Peña. Antes de que dejemos atrás la cuestión de la recepción, me parece que la doctora Romero podría decirnos algunas cosas que tienen que ver con lo que es
la obra de Romero de Terreros como objeto de venta. Doctora Romero, ¿qué podría decirnos usted al respecto de encuadernaciones artísticas mexicanas como objeto de venta? Gracias, Cuauhtémoc. Esta obra de Romero de Terreros, hablando precisamente de cómo se ha recibido a lo largo de la historia de las obras de las que estamos comentando ahora y qué impacto ha tenido, pues creo que es muy sintomático saber que la obra todavía está en venta en algunos puntos, bueno, pueden ser librerías o como el Mercado Libre, que no es especializado en libros, pero sin embargo, a gente que la posee está interesada en venderla. Sí, y vemos en las ofertas que les mostramos en pantalla, pueden ver que la obra que se está ofreciendo en estos 4 puntos de venta es la primera edición, está en sus encuadernaciones, en las primeras encuadernaciones, y bueno, unas en mejor estado que otras, pero los costos pues sí fluctúan entre 1,000 pesos y 10,000 pesos unos con otros. La que sigue, por favor. Y en esta diapositiva les mostramos 2 puntos de venta que son especializados en la compraventa de libros, antiguos principalmente. Son una es Casa de Subastas Morton, que la conocemos en México, y bueno, ellos también hacen varios lotes de ventas de libros mexicanos. Y lo que podemos ver aquí es que las encuadernaciones son unas encuadernaciones un poco más llamativas, en tapas duras. Esta que estamos viendo del lado izquierdo, pues es además una encuadernación decorada con un tejuelo grabado en dorado. Y bueno, la del lado derecho sí es una encuadernación mexicana, sí, en tapa dura, en una piel negra, que desgraciadamente, bueno, no está la foto, pero las guardas son decoradas. Entonces, parece ser que en este intento de vender una obra sobre encuadernaciones artísticas, pues la encuadernación también la hicieron que fuera de acorde al tema del libro, ¿no? Obviamente, el vender una pieza en una encuadernación de este tipo, pues les aumenta el precio. Sin embargo, bueno, ahí habría toda una discusión sobre si el cambio de la encuadernación afecta o no el costo de la obra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema en el que no vamos a ahondar ahora. Y creo que toca lo que Miriam nos comentaba sobre el hacer una obra en un formato digital que, bueno, llega así a más personas, pero el aspecto tangible de la obra, pues en un objeto digital posiblemente queda un poquito divorciado, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo sobre la venta de la obra de Romero de Terreros, también cabe esa posibilidad de comparar el hecho de encontrar una pieza en su encuadernación, en su primera encuadernación, y la misma pieza reencuadernada, ¿no? De alguna forma también hay una transformación en el objeto y en el discurso material del mismo objeto, y cómo se percibe el texto enmarcado en ese discurso material, ¿no? Pero bueno, esto lo que nos demuestra es que la obra sigue vigente y ha encontrado su lugar en la bibliofilia también, ¿no? Gracias, Cuauhtémoc. Al contrario, gracias a usted, doctora Romero. Es muy interesante lo que comenta usted acerca de la manera en que una obra se convierte en una distinta cuando la encuadernación cambia, cuando materialmente cambia. Y algo de eso podemos ver también en el catálogo de Guillermo Prieto, porque pasando a la fase final de nuestra plática, me gustaría mucho que compartieran con nuestro público de manera sucinta y clara por qué estas obras son joyas. Y entonces, hablando, para comenzar, del catálogo de Guillermo Prieto, doctora Peña, díganos por qué esta obra es una obra, y díganos también si estamos hablando de 2 obras en realidad, de 2 joyas, una digital y una en papel. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema? ¿Por qué es una joya y son 2 joyas? A ver, la primera.
En este momento, hasta que no le demos su propia descripción de metadatos, su propia descripción en catálogo, el objeto digital sigue siendo parte del objeto material, no es un complemento. Bien, si podemos enseñar la imagen que puse del PDF, para que se vea que, bueno, no es y lo dije creo que desde el principio, no es un libro bonito, no es un libro de arte, no es una encuadernación maravillosa, exacto, ¿no? O sea, podemos ver ahí en la imagen que es un mecanografiado con algunas anotaciones a mano es prácticamente una agenda donde está de la A a la B y va siguiendo este orden alfabético para listar los libros que están donando, ¿no? Es decir, visualmente no es un papel caro, no conozco el tipo de papel, pero bueno, es una agenda, es un cuaderno que podemos comprar en una papelería actualmente, ¿no? Entonces, en su materialidad, tanto la versión material, como su versión digital, no los podemos separar, porque el cambio que sucede al transformarlo en digital, en este caso, no nos está restando valor a la obra. No es transformar este encuadernado que nos enseña Marta, ¿no? El encuadernado rústico se transformó en un encuadernado glorioso y maravilloso. Aquí no pasa, en el catálogo no pasa esto, ¿no? No se pierde realmente mucho, porque lo importante de este objeto en realidad es el contenido, no la forma, no tanto el formato o el olor o la textura, sino lo que contiene. Y más que lo que contiene, además de lo que contiene, es el valor histórico que tiene este objeto, como lo que representa, ¿no? Guillermo Prieto no es cualquier hijo de vecino, ¿no? Es un gran escritor de su época, un gran pensador, un gran funcionario público, en un momento importante para la creación de una identidad nacional, de una república nacional. Entonces, al ser este personaje, un personaje histórico, y al darnos esta donación a la Biblioteca Nacional, lo que podemos ver es el pensamiento de su época reflejado en lo que está leyendo. Podemos saber así, a partir de estas lecturas, qué pensamiento viene detrás de la construcción de una república mexicana, una república independiente, ¿no? Entonces, el valor que tiene este objeto, tanto en su versión material como en su versión digital, es el valor histórico que tiene detrás del valor del pensamiento de su época, reflejado en uno de los más grandes pensadores de nuestra época, de México, ¿no? Simplemente. Ese es el valor que yo le asigno, y no podría decir que son dos objetos, en este caso son objetos complementarios, que uno facilita el acercamiento, mientras que el otro resguarda la letra de puño de Guillermo Prieto. Muchísimas gracias, doctora Peña. Ahora, continuando con la conversación en torno a por qué estas obras son joyas, doctora Romero, ¿qué puede decirnos usted acerca de esta obra de encuadernaciones artísticas mexicanas? La doctora Peña nos hablaba de la cuestión de contenido. Si hablamos de encuadernaciones, ¿estamos hablando de contenedores? ¿Estamos hablando de la contraparte? ¿Y por qué es una joya la obra de la que nos habla usted? La pregunta que haces es muy atractiva, Cuauhtémoc, muchas gracias. La forma en que los objetos están encuadernados no es casual. Sí responde a una época, a un momento determinado, a una sociedad determinada. El manuscrito del que nos habla Miriam, es cierto, podría decirse que su encuadernación o el objeto en sí mismo no es muy atractivo, sin embargo, sus características materiales sí reflejan la época, ¿no? Habla del uso que se le dio a un cuaderno, que nace como un cuaderno, pero, y como bien dijo ella, que podríamos comprar en la papelería hoy en día,
en esa época también se compró, pero está hecho con una factura de otra manera, ¿no? Y se le dio el uso para hacer este catálogo. Incluso, bueno, sí se ve que el cuaderno nace como para hacer una agenda o una cosa de ese tipo, porque tiene los dígitos en las letras, etcétera, ¿no? Pero la encuadernación que tiene es una encuadernación en piel, lo que nos habla que ya tenía un cierto valor para alguien, ¿no? Esa encuadernación es de principios del siglo XX, entonces se reencuadernó para darle este valor, ¿no? Entonces, en el caso de la encuadernación de la obra de Romero de Terreros, que nace en estas encuadernaciones en rústica, pues nos habla más bien que aquí lo importante era que se conociera el texto, sí en una pieza cuidada, editorialmente cuidada, ¿no? Pero estaba dirigido a un público mayor, se quería que la obra se conociera. Y bueno, yo no lo dudo en el sentido de que Romero de Terreros, pues sí fue un personaje que se interesó mucho por darle el valor a las artes aplicadas, en donde él consideró también la encuadernación, ¿no? Entonces, como joya, bueno, esa es contestando la pregunta tan interesante, gracias, Cuauhtémoc. Y como joya, ¿por qué se podría considerar una joya dentro de la Biblioteca Nacional? Me parece que no solamente en la Biblioteca Nacional, sino también para la historia de la encuadernación en nuestro país. Es una pieza fundamental porque, como mencioné al principio, Romero de Terreros fue un coleccionista de encuadernaciones artísticas. Su colección estaba básicamente formada por ejemplares españoles y mexicanos de los siglos XVII al XIX. Y este hecho le dio la posibilidad de poder hacer un muy buen recorrido por los tipos de materiales que se utilizaron en las encuadernaciones mexicanas a lo largo de este periodo y los estilos de las encuadernaciones mexicanas, ¿no? Su obra también nos da una especie de una primera línea del tiempo de las características y tendencias del oficio a lo largo de esta época en nuestro país. También es la primera obra sobre encuadernación mexicana hecha con un cierto rigor histórico y basada en el análisis, que para mí eso es muy valioso, de las características materiales de las encuadernaciones mexicanas, que él tuvo el ejemplar físico en su mano para poder hacer la descripción de estas encuadernaciones, ¿no? Obviamente las descripciones son principalmente estéticas, porque es la manera en que se describían las encuadernaciones y son las encuadernaciones que él estudió y relató en este texto, ¿no? También me parece que uno de los grandes valores y aportes de la obra a la historia de la encuadernación es que él hace una propuesta sistematizada para la descripción de las encuadernaciones en un catálogo, como el pequeño catálogo que incluye cada una de sus ediciones, ¿no? Y es posible ver que la descripción que hace de las encuadernaciones, ahí lo tenemos en pantalla, es muy consistente a lo largo de todo el catálogo, muestra la misma información en el mismo orden, ¿no? Entonces, él tenía una conciencia de lo que es un catálogo y cómo describir sus piezas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues sí es una fuente que obligada, ¿no?, para quien estudia la encuadernación en nuestro país, y no solamente para quien estudia la encuadernación, quien está interesado en el arte de la encuadernación. Y él incluye también bibliografía muy importante para poder recrear la historia de la encuadernación a la luz de las nuevas aproximaciones del estudio de la encuadernación en sí misma, ¿no? Y nos deja en su obra una buena nómina de encuadernadores de la época, sobre todo del siglo XIX, de las encuadernaciones que formaban parte de su colección, y ahí pues nos deja una tarea para investigar más sobre el trabajo que hicieron estos encuadernadores,
no solo en las etiquetas, también los nombra y habla algo sobre el trabajo que hicieron estos encuadernadores en México, ¿no? Entonces creo que por todo esto, pues definitivamente es una joya en nuestra Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias, doctora Romero. Ahora, continuando con esta pregunta de por qué es una joya, doctora Jovine, me parece muy interesante que, precediéndole a usted, a lo que va a decir usted, pues ya hablábamos de contenido y de contenedores, y me parece, como usted bien señalaba, que dentro de las inquietudes de Octavio Paz estaba mucho esta necesidad o esta intención de casar lo que es el contenido y el contenedor, y que de cierta manera forma y contenido trabajaran en conjunto para crear la experiencia lectora. Entonces, pensando en eso, díganos, por favor, por qué Blanco de Octavio Paz es una joya, doctora Jovine. Antes de responderte por qué es una joya, Blanco, me gustaría decir algo en relación con lo del catálogo que mencionaba Miriam, porque me he quedado pensando en eso desde que Miriam intervino la última vez, y es que creo que sería bien interesante pensar, sé que técnicamente es complicado y demás, en un posible catálogo hipertextual o hipermedial, ¿no? Eso sería bien bonito, porque finalmente el PDF lo que está haciendo es o sea, la lógica detrás del PDF es la de la preservación y la difusión. Y si se pudiera hacer una edición que tuviera justamente la lógica de la hipermedialidad, ¿no? O de la hipertextualidad, se le daría ahí sí una nueva contextualización y una nueva vida, una nueva lectura, un nuevo uso al catálogo de Guillermo Prieto, ¿no? Entonces creo que estaría muy interesante, porque ahí sí ya sería un concierto de voces bibliográficas en toda su magnitud, ¿no? A lo mejor luego Miriam puede decir algo más al respecto de esta idea. Y bueno, pasando justo a lo de Octavio Paz, Cuauhtémoc, pues creo que en realidad, pues como comentaba yo, Blanco es un poema que se articula de manera muy natural al resto de la obra de Octavio Paz. En el mismo año, Paz publica Corriente Alterna. Es un poema que se articula, por supuesto, con Piedra de Sol y con toda esta visión del tiempo que hay en Piedra de Sol, con la idea del cuerpo, del erotismo, ¿no? O sea, voy por tu cuerpo como por el mundo. Esta idea va a estar detrás de la lectura de Blanco, a pesar de no ser una idea como tal enunciada en blanco. Es un poema que además va a tener que ver también con la de Eraeste, o sea, la poética de Octavio Paz, digamos, pensada en términos de su concepción del tiempo, de su concepción de la otredad, de su concepción del poema como un espacio, como un encuentro intersubjetivo. Creo que son una serie de cuestiones que están muy claramente en blanco. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? La anterior, entonces, perdóname. Justamente es una joya bibliográfica en muchos sentidos, pero también es una joya literaria y es una joya editorial. De alguna manera, Blanco nos está hablando de en qué momento, digamos, de la historia de la edición en México se está produciendo esta obra, en qué momento de la producción de Paz se está produciendo esta obra, y es de alguna manera una especie de enclave editorial en donde vemos un Octavio Paz que se está preocupando por la experimentación y por una serie de indagaciones con la estructura libro, con el libro como estructura, que muchas veces no son tan conocidas, digamos, es el otro Paz, el otro lado de Octavio Paz, por decirlo así, porque, bueno, de pronto se tiende a pensar que es un poeta más bien de tradicional, con un cierto peso discursivo, y en realidad, bueno, pues también aquí vemos que es un poeta muy vinculado con el pensamiento de vanguardia, ¿no? Lo hizo en sus ensayos teóricos, pero también lo hizo en su propia poética y en sus propios ejercicios editoriales, si podemos llamarlos así. Y bueno, creo que también algo que es muy importante decir al respecto de esto es que a mí me parece que quizá uno de los puntos clave es que así como Paz, digamos, enuncia en su poética, en sus ensayos sobre poesía, toda una serie de postulados sobre la poesía y los lleva al plano retórico, a la dimensión retórica en la configuración de sus textos, pues aquí lo está haciendo también desde la materialidad. Es decir, esta noción del tiempo circular que vemos en
en su poética, pues está en este rollo que se despliega, en este rollo de meditación, en este rollo tántrico. Es una obra excepcional, entonces, digamos, un poco respondiendo a por qué es una joya de la Biblioteca Nacional, pues yo diría que es una joya literaria, bibliográfica y editorial, por su excepcionalidad, por su lugar en la tradición literaria y editorial, tanto mexicana como internacional, porque es un hito en la historia de la edición en México y pone sobre la mesa toda una serie de agencias de la edición en este momento, porque concreta en términos materiales esta idea de la poesía que tenía Paz y que concretó también en términos retóricos y en términos ensayísticos, teóricos, y justamente por ser un enclave de la obra de Paz. Y por dejarnos ver también un poco del campo cultural de la época, de esta serie de colaboraciones e influencias entre editores, traductores, ensayistas, artistas visuales, en fin, creo que la figura de Paz tiene un poco esa característica de que en torno a él se amalgaman una serie de otras agencias del momento. Así es que, pues básicamente creo que esa sería la razón. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora Jovine. Bueno, comentó usted una cuestión que sugirió para la doctora Peña, la cuestión de los catálogos hipermediales, ¿comentó usted? Doctora Peña, ¿le gustaría comentar algo al respecto? Sí, bueno, primero me disculpo, están construyendo al lado, entonces puede haber un poco de ruido ambiental para contextualizar nuestra realidad actual. Bueno, sí, el catálogo en realidad no está creado como la intención de ser una entidad, ¿no? Es un complemento a la parte material. Lo que sería muy interesante es qué podemos hacer con él. O sea, cómo transformar esto en un objeto por sí solo, ¿no? Quizás se me ocurre hacer su propia versión digital como proyecto de investigación, linkeando, vinculando cada una de las obras citadas por Guillermo Prieto, ubicándolo en nuestro propio catálogo de la biblioteca. Utilizar ese catálogo como una guía de lectura, como una guía de lectura de la época, de conocimiento de la época, ¿no? En este momento no se ha trabajado el catálogo en sí como un objeto tal cual, ¿no? Este es el primer acercamiento también que yo tengo con él, entonces no he hecho nada más hacia adelante, pero creo que sí sería interesante todo lo que podemos sacar de este, y creo que haciendo esto podríamos ya darle su propio DOI, darle su propio lugar en objeto digital con su catálogo y todo, solo para él solito, ¿no? Pero sí creo que es un tema que tendrías que seguir trabajando para crear algo a partir de esto, ¿no? Pero sí es muy interesante lo que se puede sacar, aunque no se haya hecho mucho todavía, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Peña. Y bueno, la obra de encuadernaciones artísticas mexicanas, doctora Romero, de cierta manera también es una especie de catálogo de objetos. ¿Ha imaginado usted o cree usted posible en un futuro cercano una edición digital de esta obra en la que también, como comenta la doctora Peña, haya vínculos que conduzcan a las obras a las cuales refiere Romero de Terreros? Sería un proyecto maravilloso, ¿no? Poder tener las obras, muchas de las, o si no es que todas las obras que aparecen en la obra de Romero de Terreros son de su colección o fueron de su colección. Entonces, para poder hacer una cosa similar, primero tendríamos que ubicar dónde están estas obras y ver cuáles de ellas aún se conservan en las encuadernaciones que él registró en ese catálogo. Sin embargo, sí hay en la Biblioteca Nacional, tenemos por lo menos 2 iniciativas que pueden equipararse un poco con el asunto, ¿no? Una es que tenemos participación en el catálogo colectivo que hace la Complutense de Madrid sobre encuadernaciones artísticas mexicanas, del mundo, ¿no? Y en algunos libros que pertenecen a la Biblioteca Nacional, que se distinguieron por las encuadernaciones artísticas que tienen, hay vínculos ya en los registros de Nautilo que te llevan a la descripción y a ese catálogo de encuadernaciones artísticas, ¿no?
La otra iniciativa es muy nueva, estamos trabajándola ahorita, y es incluir en el registro de Nautilo las descripciones de la encuadernación de las piezas de las obras que resguardamos en la Biblioteca Nacional en general, artísticas o no. Esto responde a que hoy en día, como lo hemos comentado a lo largo de esta plática, la parte material de los objetos no es aleatoria, ¿no? Entonces, tanto el texto como la parte material forman una sola unidad. Entonces, el discurso que se conjunta entre ambos no se puede dividir, pues, ¿no? O lo ideal es que no se divida. Entonces, el tener la descripción de la encuadernación en nuestros registros ayuda muchísimo a los investigadores, a los lectores, para conocer qué tipo de encuadernación tiene la obra y sobre todo los estudiosos de la materialidad, pues les puede dar un poco más de datos para poder saber si la pieza les puede servir para su estudio o no, ¿no? En este sentido. Entonces, no pierdo de vista el que sí podamos recrear la biblioteca de don Manuel, ¿no? Y poder tener ahora sí, un acceso, aunque sea de manera digital, a estas obras, ¿no? Que nos permita conocerla ya en conjunto, porque realmente ha de ser maravilloso poder ver, digamos, una estantería con sus encuadernaciones, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Romero. Y bueno, con esto estamos llegando ya a los minutos finales de nuestra plática. Quisiera dedicarlos a atender algunos comentarios y preguntas del público. Entonces, agradezco mucho los saludos que hemos estado recibiendo de Irma Lidia, de Celia Licona, de Eric Velázquez, Ana María Romero, Adriana Orozco, Guadalupe Landa. Elena Ledesma nos manda un saludo y un comentario que dice: buenas tardes a todos los ponentes y gracias por compartirnos todas sus intervenciones muy, muy provechosas para nuestro conocimiento del acervo que resguarda la Biblioteca Nacional de México y para enriquecer nuestra perspectiva histórica, literaria, etcétera. Y tiene toda la razón Elena Ledesma. Gracias por compartirnos este comentario. Gracias también a Sofi Segarra, a Ángeles García, quien manda saludos a la doctora Romero. Gracias a Saria. Gracias. Gracias a la doctora Godinás también. Y a Laura Elisa, una investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, también a Irma Lidia Zárate, quien nos manda saludos, y a Rocío Cázares nos comenta: la Biblioteca Nacional de México adquirió recientemente la primera edición de Blanco para su preservación y consulta. Doctora Jovine, ¿podría usted comentarnos un poquito acerca de esta noticia? Sí, de hecho me alegra mucho que haya sido precisamente Rocío Cázares quien lo haya mencionado. No sabía si podía decirlo, porque bueno, el libro está en procesos todavía de catalogación, según entiendo, pero sí, hace unos meses la Biblioteca Nacional adquirió la primera edición de Blanco, lo cual es motivo de mucha alegría para todos nosotros, porque justamente ahora sí tenemos todas las ediciones de Blanco en nuestra Biblioteca Nacional, y eso nos va a permitir, además de, bueno, resguardarlas y preservarlas en su carácter patrimonial, pues tener la oportunidad de hacer ese estudio. Así es que, pues muchas gracias a Rocío por haberlo mencionado, y sobre todo pues por darle a conocer a quienes nos escuchan que muy pronto podrán también tener acceso a esa primera edición de Blanco en la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora Jovine. Tenemos una pregunta que nos comparte Eric Velázquez. Tiene que ver con Blanco de Octavio Paz. Sin embargo, creo que los temas que señala pueden aplicarse también a las otras dos obras de las que hablamos. Doy lectura a su pregunta. Dice: la unidad entre tiempo y espacio, incluyendo la materialidad del tiempo, que ocupa un lugar en el espacio, es característico tanto de las culturas amerindias como en el pensamiento védico. Sin duda, Octavio Paz tenía esto en mente. Preciosa concepción de la que, sin duda, aún se puede decir mucho. El orden de la lectura abierto, con múltiples posibilidades, también le da un carácter plurisemántico como el de los símbolos de esas religiones
politeístas. Entonces, doctora Jovine, ¿podría comentarnos algo acerca de la cuestión de tiempo y espacio? Y agradecería mucho si también la doctora Peña pudiera comentarnos algo, ya que esta cuestión de tiempo y espacio me recuerda mucho lo que hacen los lectores digitales actuales, que te van midiendo el tiempo que tardas en una página y te van diciendo cuánto tiempo te falta para el libro, y es un poco como si te corretearan, pero bueno, por lo que nos comenta el doctor Velázquez, pues esta cuestión de tiempo y espacio es bastante antigua. Doctora Jovine, ¿podría decirnos algo al respecto? Sí, gracias. Y muchas gracias a Eric Velázquez por su entusiasmo en seguir las actividades de la Biblioteca Nacional. Gracias por la pregunta y el comentario es súper pertinente. En realidad, bueno, sí, Paz estaba pensando también en las culturas amerindias, en los códices prehispánicos. De hecho, él hace mención justamente a que esta alternancia de tintas, el rojo y el negro, es un homenaje a los tlacuilos, a la escritura de los tlacuilos. Y bueno, él está pensando sobre todo en unir esta tradición oriental de la India de los rollos tántricos con el códice prehispánico, ¿no? Y cómo eso puede articularse en términos contemporáneos. En la advertencia Blanco, Octavio Paz dice lo siguiente, es muy breve, se los comparto tal cual. Él dice, este poema debería leerse como una sucesión de signos sobre una página única. A medida que avanza la lectura, la página se desdobla, un espacio que en su movimiento deja aparecer el texto y que en cierto modo lo produce, algo así como el viaje inmóvil al que nos invita un rollo de pinturas y emblemas tántricos. Si lo desenrollamos, se despliega ante nuestros ojos un ritual, una suerte de procesión o peregrinación. Y en ese sentido él estaba pensando, como decíamos al inicio, en espacializar el tiempo, en que el tiempo tuviera un correlato en el espacio a través de esta, digamos, articulación, este formato del poema de Blanco, que además, bueno, él dice, Octavio Paz decía, el espacio fluye, engendra el texto, ¿no? Lo disipa y transcurre como si fuera tiempo. Entonces, para él, digamos, lo vemos en términos de la edición de Blanco, de su puesta en libro y de su puesta en página, pero también fue muy enfático en distintas intervenciones, entrevistas, textos, ensayos y comentarios al poema, en aludir a esta intención explícita de hacer que el tiempo y el espacio se fusionaran y generaran una lectura articulada, ¿no? Y sobre todo también me parece que algo que hay que mencionar es este carácter ritual de la lectura. Esta ritualización de la lectura tiene mucho también que ver con el tema del tiempo, ¿no? Y pensaba también, Miriam, ahora que te decía, justamente en esta tarea del scroll bar, ¿no? O sea, cómo leemos en ese sentido, haciendo pues como un recorrido, ¿no? En el espacio digital. Y creo que también otra cuestión interesante en relación con el tiempo y el espacio es que justo en la encuadernación artística, Marta, no sé tú qué opines, coexisten a veces en un libro distintos tiempos a través de esa materialidad, ¿no? El tiempo de la edición, por ejemplo, y el tiempo de la encuadernación, o sea, dos momentos distintos que digamos que se entrelazan en un objeto material, pero que corresponden, digamos, a veces incluso a geografías, ¿no? A espacios y a tiempos distintos. No sé si me equivoco o si tú lo veas así, Marta. No, sí, estás en lo correcto. En un principio los libros cuando salían de la imprenta no salían encuadernados, entonces luego llegaban a manos del encuadernador, pero si los libros viajaban de un país a otro, por ejemplo, entonces salían parcialmente encuadernados y se terminaban de encuadernar en otro país. En los ejemplos que vimos ahora de la obra de Romero de Terreros que están en venta, vimos que también hay dos momentos, por lo menos, en las encuadernaciones, de que sale de la imprenta con su encuadernación en rústica y luego se reencuaderna para venderlo, ¿no? En una encuadernación mucho más suntuosa. Pero también lo vemos en algunos libros de la Biblioteca Nacional, en los que sí nacieron con su primera encuadernación y luego han sido reencuadernados a lo largo de la historia. Y lo podemos ver también cuando comparamos, por ejemplo, los catálogos que ha hecho IMOV sobre los impresos que tiene la Biblioteca Nacional. Él registra un tipo de encuadernación y cuando vas al acervo tienen otro tipo de encuadernación, ¿no? Entonces eso también nos habla de o la vigencia del texto o la necesidad de
reencuadernar una obra por alguna razón. Hay que considerar en este sentido que la encuadernación hace muy poco tiempo que encontró su momento para ser considerada como parte integral de la obra con la que nace, con la obra que está encuadernando o protegiendo, y que apenas, no hace más de 20, 22 años que se está estudiando la encuadernación como parte integral de la obra, ¿no? Y que está dando datos sobre la obra que protege. Entonces, se cambiaban con mucha frecuencia, pero eso también nos habla de los momentos por los que va pasando la misma obra que protege, ¿no? Y ahora, bueno, con la obra que nos habla Miriam, que ahí ella puede ahondar más que yo, pues sí, la tenemos ahora en un formato digital, una pieza que fue de principios del siglo, ¿no? ¿Qué nos cuentas al respecto? Gracias, pues Mariana. Tiene justo que ver con lo que menciona Andrea de los usos, las lecturas, el cómo el lector se acerca a los objetos, ¿no? Bien lo mencionaste, el cuaderno del catálogo, pues tiene su encuadernación en piel, es decir, no es un cuadernito en Kencle, endeble, que desde el principio tiene esta importancia. Sin embargo, al ser un libro de uso, pues entre mejor encuadernado esté, más tiempo va a durar, ¿no? No es un documento para leer, sin embargo, la versión digital sí es un documento que se puede leer como un rollo, porque tienes la visión que se tiene del PDF es página tras página. Entonces tú puedes ir subiendo y es literal, estás subiendo la lectura como si estuvieses desplegando un rollo para ir leyendo, entrando al contenido, aunque también está fragmentada, porque los complementos vienen son 3 PDFs en total. Uno que se centra en todo el texto, luego otro que se centra en las imágenes de la encuadernación, la portada, la contraportada, el lomo, y otro más que refleja un par de hojas sueltas que se encontraban dentro del documento, dentro del cuaderno, ¿no? que eran complementos, como anexos. Entonces tienes una obra que materialmente está toda en un solo tomo, en un solo volumen, pero que digitalmente está fragmentada en 3 y se puede leer o se puede solamente ver. No tienes que leerla, puedes solo verla y ver esta intención de la lectura, ¿no? Mencionaban esto de la lectura rápida, y sí, mencionaba, ¿no?, que nos están apresurando para leer cuando nos miden los tiempos en la pantalla, pero es que todo el tiempo nos estamos midiendo también nosotros. Entonces, creo que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Hay muchos estudios que están incluso siguiendo los ojos, ¿no? Donde ve una persona cuando está en internet, ¿no? Eso dice muchísimo de los hábitos de lectura y sería interesante ver cómo una persona que trabaja con el catálogo de Guillermo Prieto está consumiendo ese objeto y cómo un curioso lo está aceptando, ¿no? Que se está acercando a él, especialmente a la digital, que se puede medir un poco más. Muchísimas gracias por estos comentarios. Tenemos algunos saludos más. Tenemos una pregunta más también del doctor Eric Velázquez. Tiene que ver con la lectura. Dice él, recordé que la lectura y la activación de los códices prehispánicos también implicaba oralidad y performatividad. Lo mencionan varios cronistas de Indias, como Landa y Las Casas. Es un comentario muy interesante y la cuestión de performatividad concierne pues a los temas de las 3 obras de las cuales nos hablaron el día de hoy. No sé si brevemente les gustaría comentar algo al respecto de esta cuestión de performatividad. Doctora Llovín, ¿nos podría comentar algo? Pues muy brevemente, creo que qué bueno que mencionan el tema de la oralidad, qué bueno que Eric lo trajo a colación, porque finalmente a veces pensamos en la lectura siempre como algo silencioso, como un encuentro íntimo con un texto que involucra justamente una actividad silenciosa. Y por ejemplo, justamente el caso de Blanco es un poema que está pensado a partir de justamente pensar en el silencio. O sea, es muy interesante que precisamente este otro lado, ¿no? El lado de la oralidad y de la performatividad que está puesto en la gestualidad del códice, de los mandalas, del rollo tántrico y demás, también tenga que ver con esto, porque además también tiene que ver con la ritualización y con estas llamadas estéticas de la evanescencia, en donde está
justamente el silencio, lo blanco, lo vacío, lo negado, lo callado, ¿no? Y obviamente, pues su correlato que es la palabra, la voz, el grito, el gesto, y creo que, bueno, pues también es parte de la poética de paz que está en juego en general en su obra y específicamente en el caso de Blanco. Doctora Romero, ¿hay alguna manera en la que podemos relacionar el tema de las encuadernaciones con la performatividad, con la manera en que los objetos nos moldean nuestros gestos en torno a ellos? Yo creo que sí, porque la experiencia sensorial que tú tienes en el momento de tomar un libro es muy distinta dependiendo del tipo de encuadernación y no solamente hablando de encuadernación como la parte protectora y decorativa de la obra, sino también de la estructura, porque para que un lector pueda leer a gusto su libro es porque el encuadernador hizo un buen trabajo, ¿no? Hablando de eso, y es un trabajo que queda oculto. Sin embargo, el que tú tengas una experiencia agradable con tu libro y no tengas que estarte peleando para que se mantenga abierto, qué sé yo, etcétera, sí depende de una buena ejecución de encuadernación en ese sentido, ¿no? Y me parece que la obra de Blanco que nos presenta María Andrea hoy es un ejemplo, porque no solamente te permite el hacer una lectura no lineal del texto, como pasaría con el catálogo que nos presenta Miriam, sino que te permite hacer una lectura un poco más libre en ese sentido, ¿no? Y en esta obra de Blanco, también la estructura que tiene es parte fundamental para que esa lectura que el autor propone se lleve a cabo. De otra forma, es un poco más complicado, ¿no? En el caso de la encuadernación, la lectura que damos normalmente es a partir de lo que vemos, ¿no? De la parte estética de la obra. Pero yo los invito a que esa performatividad también se dé a partir de las estructuras de las encuadernaciones. Y obviamente los libros contemporáneos, sobre todo los libros de artista, este tipo de objetos, pues se han apoyado mucho en las estructuras históricas de la encuadernación para hacer unas nuevas propuestas y recrear propuestas de encuadernación, ¿no? Me parece que en el aspecto digital, pues la encuadernación no tiene ese papel, ¿no? Definitivamente la parte de la encuadernación quizá queda un poco fuera, porque sí se ha procurado, y como bien nos mencionó Miriam, la encuadernación de algunas obras se ha digitalizado en el sentido de que sí se muestran las fotografías y todo esto, ¿no? Posiblemente una obra como la de Blanco se pueda transmitir en un video y entonces tienes una visión de la pieza, pero no interactúas directamente con el objeto físico, ¿no? Entonces, en mi opinión, aunque la fotografía sea divina, no vas a saber cómo funciona estructuralmente la obra, ¿no? ¿Cuál es la interacción del sujeto lector con el objeto funcional en su funcionamiento, ¿no? Porque es curioso, pero yo los invito a que pensemos un poco si disfrutas igual un libro que puedas leer a gusto a un libro que se te desbarata en las manos. Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia con Harry Potter, que cuando lo abrías, pues se desparramaba como baraja, ¿no? Porque pues, el adhesivo no estaba bien, lo que sea. Entonces, no es muy agradable que estés ahí tratando de unir el libro para poder leer. La buena encuadernación también debe ser una encuadernación bella, ¿no? Hay quienes dicen las bellas encuadernaciones deben ser funcionales. Yo diría al revés, las encuadernaciones funcionales también pueden ser bellas, ¿no? Gracias. Doctora Peña, ¿le gustaría comentar algo con respecto a esta cuestión de performatividad e incluso oralidad en el contexto digital? Pues es que generalmente el entorno digital es todavía más privado que la lectura incluso de materiales, ¿no? Yo me puedo imaginar que en la construcción de este catálogo
Guillermo Prieto estaba dictándole a su secretario, no, La Fontaine se escribe con N al final, cosas así, ¿no? Es la más performatividad que me puedo imaginar. Es un recurso utilitario, ¿no? Quizá al momento en que los catalogadores de la Biblioteca Nacional estaban pasando la información, también hicieron ese tipo de interacciones entre ellos para describir estos objetos, ¿no? Pero no es un tipo de objeto, ni el digital, ni el material que sea performativo, es un catálogo, ¿no? Sin embargo, sí, un poco retomando lo que dice Marta, quizá la nueva o la encuadernación en el entorno digital puede ser una buena presentación en pantalla, una buena página, una página que no te lastime los ojos, unos colores que te vayan guiando a crear una narrativa para recrear estos entornos que te da un buen libro. Claro, un libro que se te rompe no lo lees, ¿no? Por más que te interese el contenido. Entonces, quizá habría que repensar en el entorno digital estos elementos que tenemos de lo material, cómo los vamos a recrear, cómo los vamos a rehacer para que estén en este mundo al que estamos cada vez más, trasladándonos cada vez más. No que se va a eliminar lo material, sino cómo hacer esta representación de estas importantes características materiales que en un entorno digital, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, Blanco leído en pantalla. Yo no tuve la oportunidad de ver la versión que hizo, en la edición que se hizo del Conaculta. Sé que existe, pero no la vi. Entonces no me imagino cómo recrear esa experiencia de lectura de un objeto tan particular, cuya materialidad es esencial también para su recepción. Cómo recrear esto, que no solo sea un testimonio tipo video, sino intentando acercar al lector a recrear esta experiencia, ¿no? O le creamos una experiencia nueva a partir de remediar el objeto, no lo sé. Bien, quiero darle las gracias a nuestras 3 invitadas en esta ocasión. Gracias sobre todo también a nuestro público. Ya he estado compartiendo en pantalla algunos de los saludos que nos han estado enviando. El doctor Pablo Mora les dice: estupendo diálogo, 3 voces imprescindibles en la Biblioteca Nacional de México. Y tiene toda la razón en sus palabras. Bueno, con esto llegamos ya al final de nuestra plática. El tema da para muchísimo. Sin embargo, pues por esta ocasión pongámosle pausa al tema. Les recordamos que esta es nuestra última plática de este ciclo de diálogos sobre joyas de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, les pedimos algo de paciencia porque en unas semanas más, pues, daremos inicio a lo que será el nuevo ciclo de pláticas. Entonces, estén muy al pendiente de nuestros avisos en redes sociales para este nuevo ciclo de diálogo sobre joyas de la Biblioteca Nacional de México. Antes de concluir, quiero, pues, agradecer y resaltar el enorme valor de la doctora Loret Godinás, quien es una de las personas involucradas en la organización de esta actividad, junto con los coordinadores de área de bibliografía mexicana de los siglos XVI, XVII y XVIII, quien es el doctor Manuel Suárez, del siglo XIX, quien es el maestro Miguel Ángel Castro, y de los siglos XX y XXI, que es la doctora Elizabeth Gómez. Entonces, gracias a todos ellos, gracias también a la doctora Elizabeth Treviño, quien nos ha estado brindando su apoyo técnico tras bambalinas. Entonces, le damos las gracias a ella también. Y, bueno, gracias a nuestras invitadas en esta ocasión y, sobre todo, muchísimas gracias a nuestro público. Gracias por obsequiarnos su atención y su curiosidad. Por hoy es todo. Sin embargo, les repito, estén muy al pendientes de nuestros avisos en redes sociales para lo que será el nuevo ciclo de diálogos sobre joyas de la Biblioteca Nacional de México. Entonces, pues, gracias a nuestras invitadas y gracias a nuestro público y que tengan un excelente día. Hasta luego.